patria, se abre esta sesión. Muy buenos días, ministra, muy bienvenida, superintendente, director, todos sus asesores y asesoras. Tenemos la sala bien llena hoy día, igual que ayer. Vamos a pedir igual un poquito de silencio alrededor porque a veces cuesta un poco concentrarse con tanto ruido. Sí, claro. Ya, por favor, moción de orden para que podamos empezar. Sinceramente les quiero pedir silencio en la sala. De verdad que es muy difícil, en serio. Ayer tuvimos una jornada muy larga, hoy día tenemos otra jornada larga y para que todo pueda fluir se hace más fácil si realmente nos podemos escuchar y no nos distrae el ruido de fondo, que también afecta hasta el trabajo de la secretaria, porque de verdad cuesta trabajar así cuando hay tanto ruido. Así que les pido a todos la colaboración. Dicho esto, ¿tenemos cuentas? Sí. Sí, tenemos. ¿Sí? La secretaria dará lectura de la cuenta. Sí, se han recibido 3 reemplazos para la sesión de hoy. Una del Partido por la Democracia, mediante el cual informa que la diputada Elia Molina será reemplazada por Héctor Ulloa durante la sesión de hoy. Una comunicación del Comité de Renovación Nacional que señala que la diputada María Luisa Cordero será reemplazada por el diputado Hugo Rey durante la sesión de hoy. Y una comunicación del Comité Mixto PC Partido Regionalista Verde Social Independiente. Social Independiente informa el reemplazo temporal de la diputada Carol Cariola por la diputada Alejandra Plasencia en la sesión de la Comisión de Salud de hoy. Y ella señala que va a estar además un rato, hasta que llegue Cariola. Sí. Muchas gracias. Me imagino que no hay ninguna observación sobre la cuenta. La damos por aprobada entonces. Bueno, vamos hoy día a intentar terminar hoy día nuestras 2 sesiones que tenemos. Vamos a hacer todo lo posible para que eso sea así. Pero quisiera partir antes también con una pequeña reflexión de lo que ha sido este proceso. Y evidentemente que hay momentos en que quizás los ánimos se crispan un poco, pero yo quisiera destacar nuevamente el trabajo que se ha hecho en esta comisión, un trabajo transversal, colaborativo, en buenos términos, entendiendo nuestra diferencia ideológica, ¿cierto? Nuestros matices, pero con la convicción de que todo lo que estamos acá nos asiste el compromiso de llegar a un buen resultado, ¿cierto? De que estamos cada uno desde su mirada tratando de hacer lo mejor posible. Y en esos términos también el respeto al trabajo realizado por todas las partes, particularmente el Ejecutivo, también de los parlamentarias y parlamentarios, aunque nuestras opiniones a veces no coincidan. Quiero poner esa reflexión porque creo que si hay algo que ha caracterizado esta tramitación en esta comisión es haberle dado voz y espacio a todos y todas, a los que invitamos en la audiencia, a los que escuchamos y también en la participación de todos los parlamentarios. Y también me quiero detener aquí porque creo que aunque se vuelva más latero o quizás más largo, el trabajo que hemos hecho de detenernos punto por punto en este proyecto que no se hizo en el Senado. En el Senado se aprobaron en bloque muchas cosas. Entonces, que está bien, es una técnica, pero acá tomamos la opción consciente de ir al fondo de cada punto para que exista la plena conciencia de los votados y en el libre juego democrático ganarán las opciones que más votos convoquen, pero sabiendo perfectamente qué se está votando en cada minuto y creo que ese cometido lo hemos cumplido y yo quiero agradecer el trabajo de todos mis colegas diputadas y diputados, tanto oficialistas como oposición, por este ánimo de colaboración que esperamos que siga siendo el que tendremos hasta que terminemos esta tramitación. Perdón por esta introducción, pero me parece que es importante de pronto, bueno, y aquí también agradecer el trabajo de la Secretaría que ha corrido aquí. Realmente ha sido muy importante el apoyo técnico para poder darle un orden. Acá hemos logrado tramitarlo con bastante orden, con bastante comprensión. Y lo que también es importante, con transparencia hacia la ciudadanía, para que comprenda paso a paso las decisiones que aquí se están tomando. Con esa introducción vamos a retomar la discusión, ¿cierto? Y quedamos... Vamos, la secretaria. Era los incisos segundo, tercero, claro, del artículo segundo, Claro. lo que quedaba pendiente Sí. sí, del texto del Senado. Perfecto, entonces vamos a dar lectura de con lo que vamos a comenzar. Sí, sí. Ubiquen las páginas para que todos puedan buscar, en digamos, la página donde... 46, desde la palabra respecto en adelante. Espérame un poquitito ya. Déjame ver.
¿Dónde están? Debe ser ¿En qué? Puede ser literal C. desde respecto en el artículo segundo, perdón, en el artículo tercero, Tercero. claro, desde respecto Claro. a la verdad. Sí, vamos a avanzar en lo que es el Página artículo 46. tercero. Sí. Es uno largo. Un segundito aquí entre todas las minutas y comparados actualizados. Ya. Entonces, El inciso segundo, el artículo tercero. sí, entonces lo que vamos a empezar ahora tiene que ver con los plazos de la devolución de la deuda, con la forma de devolución de la deuda, ¿cierto? Y esto es bastante importante, que ya que hemos compartido, debatido, entendemos la propuesta original ¿cierto? Del Ejecutivo, pero y también entendemos que hubo indicaciones de distintos parlamentarios que iban en esa dirección y que quedaron eliminadas por ser inadmisibles. Pero yo creo que es importante volver a señalar nuestra preocupación por eso, y aquí también le quiero dar la palabra a la ministra para ver cómo podemos encontrar, ¿cierto?, un camino de resolución, un camino intermedio, porque evidentemente pensar cuando nos ponemos en el escenario, y en ese sentido hay muchas las indicaciones de distintos parlamentarios de esta comisión, de que una persona de 80 años, de 78 años, tenga que esperar 10 años para que le devuelvan, efectivamente, no nos parece algo razonable, algo que sea apropiado, ¿no? Entonces, en ese sentido, en este diálogo con el Ejecutivo esperamos ver qué nueva propuesta podemos tener que sea un poco más sensible, que se adecue a la realidad, sobre todo las personas que por su edad sería un poquito, la verdad es que no es adecuado esta forma de proponer la devolución. Así que yo parto dándole la palabra a la ministra en este sentido, porque yo creo que es una preocupación que aquí, más allá de los matices, todos compartimos, ¿no? Que sean 10 años el plazo de devolución a los afiliados por la deuda. Así que, ministra, le doy la palabra a usted. Sí, muchas gracias, Presidenta, por su intermedio saludar a todos los diputados y los presentes en la sala. También hacer un reconocimiento del trabajo, acogiendo y siendo un eco de las palabras que usted señaló al principio de esta sesión en relación a que, más allá de las diferentes opiniones que hemos tenido, en general ha primado un espíritu de respeto y hemos logrado tener un apoyo de distintas bancadas que están aquí presentes en forma bastante sustantiva con el interés de las personas que están afiliadas al sistema privado de salud y también evitando las repercusiones que tiene cualquier situación de inestabilidad del sistema para el sistema público, que es finalmente lo que nos ha empujado a presentar este proyecto de ley, y decir que durante todas estas sesiones hemos logrado aprobar elementos sustantivos para el sistema de salud. Así que acoger esa voluntad y que sigamos, a pesar de que evidentemente son temas que llevan a la polémica, que enfrentan distintos puntos de vista, pero se entiende que finalmente todos estamos tratando de empujar el bien común y generar un mejor sistema de salud y evitar crisis que pongan en riesgo las garantías de acceso a la atención de salud, que nosotros nos corresponde resguardar en atención a la responsabilidad que yo asumí como ministra de Salud del gobierno del presidente Boric, que es una garantía constitucional que siempre tenemos que proteger. Con respecto al tema de los plazos, que efectivamente había una serie de indicaciones de distintos parlamentarios tratando de acortar el plazo propuesto por el Ejecutivo para ciertos grupos de la población, en el entendido de que, dependiendo de la edad que tienen, parecieran ser plazos muy excesivos, y tratando de demostrar también una vez más la voluntad del Ejecutivo de acoger las iniciativas del Parlamento. Nosotros estamos dispuestos a presentar una indicación hoy día en la tarde en que recoja en parte lo que se está planteando, manteniendo, sin embargo, el plazo general de los 10 años, y dentro de ese plazo pedir que el plan de pago dé prioridad a los mayores de 80 años y a los mayores de 65 años. Nosotros tenemos un texto que podemos presentar en la tarde, que no implica un cambio en el cálculo de los techos del alza, porque mantiene el plazo general de los 10 años, pero dentro de esos 10 años priorizar sin que implique un riesgo de discriminación arbitraria a las personas, que se permita que las personas que tienen una edad mayor tengan unos plazos menores para el pago
completo de los cobros en exceso. Yo creo que eso va a tratar de recoger el interés que tienen las distintas partidos que están aquí representados, distintos parlamentarios. Eso. Gracias. Sí. Doy la palabra, diputado Ulloa. Muchas gracias, ministra. Y también para que entendamos un poquito el alcance, quizás nos podrían caracterizar de a qué universo de la población sería, digamos, los que entrarían en estas dos categorías. Es una muy buena noticia. Yo creo que esto va en la dirección de lo que consideramos necesario, importante y urgente, pero para poder caracterizarlo mejor, y enseguida le doy la palabra al diputado Ulloa. Sí, según estimaciones de la superintendencia, alrededor del 10% de la deuda total se concentra en las personas que están entre los 75 sobre los 80 años, de manera que se podría, en el fondo, si se prioriza que en los primeros años, por lo menos la mitad, por ejemplo, de los cobros adeudados se concentran en exclusivamente ese grupo de edad, en el fondo, en ese grupo de edad se podría pagar el total del cobro en exceso en 2 años. Después, alrededor del 35%, entre 35 y 35% de la deuda que tiene estimada la Superintendencia de Salud se concentra en los mayores de 65 años, de manera que en ellos se podría, dentro del plazo máximo de 10 años, pedir que se trate de acabar con esa pago del cobro, el pago de los cobros excesivos en un plazo de 5 o 6 años. Ya, o sea, para los Ese- mayores de 80 quedarían 2 años y los mayores de 65 en Podría algo ser en entre 5 y 6 años. 5 y Sí, 6 años. claro. Pero dentro del contexto de que el plazo máximo de pago es de Para- 10 años, de manera de no generar una inestabilidad o que aumente en el fondo el cobro de la deuda, el pago de la deuda en ciertos años, y mantener esa condición de estabilidad que estamos persiguiendo también con el proyecto de ley, que se cumpla la sentencia, pero también generar estabilidad en el sistema. Perfecto. Diputado Ulloa. Gracias, Presidenta. Sí, obviamente se agradece la disposición del Ejecutivo de modificar en parte y beneficiar a un grupo, evidentemente, que los 10 años ya les son mucho más desfavorables que al resto de la población. Eso es una realidad. Efectivamente. Para mejor entendimiento, el 35% de la deuda de los deudores es mayor de 65. Eso es lo que señala la ministra No, a ver, no son deudores mayores de 65. Que lo que dice la Corte es que a Sí. estas personas se les cobró en exceso. por eso hago la distinción. Claro, y en los cobros en exceso se concentran el 35% en los mayores de alrededor de 65 años. Sí. Y los mayores de 80, que es el otro rango etario que se quiere beneficiar del 10% del total de la deuda. Estamos hablando de la deuda. Estamos hablando Recuerden de que la deuda. deuda se ¿Cuál es? establece, o sea, el cobro en exceso se establece por la diferencia en la aplicación de la nueva tabla de factores en relación a lo que la persona pagaba en el pasado. Ahora, justamente, por eso hago la distinción entre deuda y deudores. No es posible tener un aproximado de eventuales beneficiarios, como lo pedimos de alguna manera para determinar el impacto que tiene en el número efectivo de beneficiarios que se verían, obviamente, valga la redundancia, beneficiados con esta medida de aprobarse, Gracias, diputado Ulloa. porque es distinto hablar de deuda y Sí. deudor, insisto. Por cierto que se tiene un estimado de las personas y de lo que en el fondo fueron los cobros en exceso, porque con eso se han hecho todas las estimaciones y también el tema del cálculo de los techos y también las propuestas que estamos tratando de elaborar para recoger el interés que tienen los parlamentarios de adelantar en parte dentro de un plazo general el pago de ciertos grupos de edad. El superintendente puede dar cuenta de eso, es un trabajo de la superintendencia. Superintendente. Sí, gracias, Presidenta. Efectivamente, lo que se hizo fue poder aglutinar primero la deuda y dividirla obviamente en décimos, de tal manera para que pudiéramos saber cuáles eran precisamente las edades de corte que iban concentrando cada uno de los respectivos décimos, de tal manera de poder otorgar una claridad sobre cuánta deuda podíamos distribuir en qué cantidad de años. Una alternativa, por ejemplo, era concentrar todos los mayores de 65 años en 3 años, ¿ya? Pero eso dejaba con cero posibilidad de que personas de menor edad recibieran algo del pago desde el año primero. Entonces, para evitar que se generara esa discriminación, se divide, digamos, esta posibilidad y en vez de concentrar en 3 años el pago, se extiende a 6, priorizando a los mayores de 81 años en los 2 primeros años. Por lo tanto, con esta medida estaría terminando de pagarse el total de la deuda de los mayores de 65 años
en un máximo de 5 o 6 años, como dijo la ministra, y los mayores de 81 años entre 12 a 24 meses. O sea, va a ser mucho más rápido que lo habitual de las personas, sin que el resto de los grupos etarios deje de percibir parte de la evolución. De tal manera no generar también un desplazamiento respecto de esos grupos al cuarto año, ¿ya? Entonces, sí. Sí, diputado Ulloa. Para, a veces obviamente quiero entenderlo en simple, pero por eso lo hago de esta manera. Creo entender de lo que dijo superintendente que el pago de todos, de la totalidad de los adultos mayores de 65 años impediría el pago de los tramos inferiores. No, si nosotros concentramos la totalidad en el menor tiempo posible, ¿ya? Claro, estaría ocupando la totalidad del décimo del año respectivo en ese grupo etario y dejaría fuera o desplazado en el tiempo, solo en el tiempo, al resto de los grupos etarios más jóvenes. Entonces, para poder llegar a un punto de equilibrio y donde se concentren menos tiempo los grupos etarios mayores, pero sin dejar de pagársele parte de la deuda a los grupos etarios de menor edad, evidentemente se genera, digamos, esta dispersión en el tiempo. Por esa razón, los mayores de 81 años van a tener su deuda pagada en 1 o 2 años como un pago de deuda acelerada. Entonces estamos concentrando allí en esta propuesta, digamos, ese pago, que es lo que estaban planteando ustedes. Ministra. Sí, pero en todo caso vamos a presentar un texto que se va a poder analizar en detalle en la tarde. Yo creo que Perfecto, sí. que sigamos. Ya, me yo parece bien, agradecemos, Presidenta. si les parece, agradecemos a la ministra el gesto, porque esta era alguna sensibilidad compartida en esta comisión. Sí, diputado, por favor. Sí, pero ahora es posible tener en la propuesta de la tarde un poquito más afinada, pero que diga relación con el número eventual de beneficiados más que el número de deuda, porque eso es lo importante para determinar el impacto final. Porque si seguimos hablando de deuda es difícil Sí, determinar. tenemos la cifra. Perfecto. Muchas gracias. Y bueno, cerrando este punto, agradecemos porque aquí, reitero, yo creo que se recogió la sensibilidad muy transversal que había en esta comisión de sentir que ese plazo era muy difícil, sobre todo si pensamos en personas de mayor edad. Así que, perfecto. Entonces quedamos atentos en la sesión de la tarde en que se va a ingresar esta indicación del Ejecutivo. Muchas gracias, ministra. Entonces, ahora sí podemos seguir avanzando. Sí, diputado Palma. Disculpe, quería agregar un tópico. No sé si en esto viene contemplado o se consideró qué pasa con aquellas personas que tienen preexistente. Porque, ojo, el ser joven, por ejemplo, entre 40 y 60 años, no necesariamente implica que uno no es de mayor riesgo, ¿no? Lo sabemos, hay personas que hoy día mueren de patologías crónicas que tienen presentación temprana. Entonces, no sé si se consideró un criterio como, por así decirlo, inclusivo, con personas con discapacidad o con preexistencias severas como Bueno, yo criterio. le voy a dar la palabra al Ejecutivo, pero recordemos que hubo varias indicaciones que presentamos los parlamentarios y siento que es bien interesante e importante lo que está planteando, no es algo que hayamos recogido, lo pongo solo como que es un elemento nuevo, interesante del debate, pero que no había estado presente antes. Así que no sé, le doy la palabra al Ejecutivo, no creo que esté eso considerado. No, lamentablemente no lo tenemos considerado, más que es de más difícil especificación. Por lo tanto, en realidad lo que se está tratando es de recoger las indicaciones que presentaron los mismos parlamentarios. Gracias, ministra. Ya. Sí, diputada Astudillo. Entonces, si la persona fallece, ¿la deuda se extingue? ¿A quién va No, ese dinero? Superintendente. Ya se votó el que la deuda no se extingue, entiendo. Yo creo que está. A los herederos. Superintendente. Sí, lo que pasa es que está bien la pregunta, porque no necesariamente nos recordamos que esto es régimen de excedentes. Y el régimen de excedentes hoy día está regulado precisamente cuando una persona fallece, se establece cuál es el criterio de, digamos, de prelación respecto de la deuda. Eso está Personas que se cambiaron. también. Ministra, con el micrófono No, para sí, que está. quede registrado. Pero en el caso que fallezca, la ley ya considera el orden de prelación para poder hacer el pago respectivo por la posesión efectiva. Incluso si se ha cambiado de ISAPRE, señalaba la ministra. Es que esa es una norma. Sí, pues lo aprobamos Sí, ayer. sí, claro, sí, pues entonces que incluso... Presidente. Sí, diputado Ulloa, porque vayamos cerrando el punto. Sí, no, solamente para recordar una pequeña discusión que se dio ayer respecto de que estos derechos ya se encuentran incorporados en el patrimonio. La idea de la posesión efectiva y que no obstante el fallecimiento pasan a los herederos, refuerza la idea que ya están incorporados en el patrimonio de los acreedores. ¿Quiere que la declare inadmisible?
Muchas gracias. Yo creo que ya el punto que no sé si en la tarde vamos a tener mayor claridad también cuando se presente la redacción, ¿cierto? Entonces ahí podemos discutir esto nuevamente. Entonces, sí, artículo 3º lo dejaríamos pendiente por esta razón para que obviamente tenemos que dar la Aquí hay indicación. una indicación que no está en el comparado. Perdón, estamos viendo una indicación nueva que no está en el comparado, así que por eso les pido un segundito que acaban de Del ingresar diputado- del diputado Lago Marcino. La ingresó Ayer, perdón, Sí. porque no la habíamos leído ni incorporado al comparado. Que es del diputado Lago Marcino para incorporar un artículo 3 bis nuevo del siguiente tenor. La obligación de adecuar el proceso final de todos los contenidos contenidos previsionales de salud, de todos los contratos previsionales de salud que se encontraban vigentes al 1 de diciembre de 2022 y que no empleaban la tabla única de factores, debe aplicarse al unísono que el alza o prima extraordinaria que se realice para cubrir el resto de las prestaciones, licencias médicas y otros beneficios de sus personas, afiliados y beneficiarios. Diputado Lago Marcino. Muchas gracias, presidenta. Yo sé que en cierto sentido fue rechazado en una indicación del diputado Lilayú. En todo caso, la reacción es bastante diferente y yo creo que la forma de interpretarlo también es diferente. Pero yo no tengo problemas, presidenta, si usted la declara inadmisible, pero a mí me gustaría que quede por ingresada. Independiente que la declare inadmisible, porque yo creo que, y espero que quede así Yo pediría que nos explique bien. Sí, porque aquí vamos a tener un gran problema. Yo lo he comentado en esta mesa, se lo he comentado a las autoridades que nos acompañan y quiero reafirmarlo. Y si es declarado inadmisible, bueno, ustedes lo declaran inadmisible, yo lo entenderé, por cierto, pero tampoco se podrá decir que alguien no lo dijo, que es lo más importante. Porque actualmente, como va el proyecto de ley, 10 días después de promulgada la ley y publicada en el diario oficial, en el diario oficial se tiene que publicar la circular a la cual hace objeto el artículo 2. Y el artículo 3, que en estos momentos trata del alza o prima extraordinaria y la deuda, se tiene que publicar un mes después de publicada la primera circular, es decir, 1 semana y 10 días desde promulgada la ley, que puede ser prorrogada por un mes adicional y que no establece, hasta donde yo entiendo puede ser corregido, una temporalidad en la cual implementar dicha prima extraordinaria. Lo deja a proposición de la ISAPRE. Obviamente las ISAPRES van a buscar que sea lo más cercano posible a la aplicación de la tabla única que va a ser dentro de la circular 10 días después de promulgada la ley. Yo sé que es un poquito enredado, pero la temporalidad es muy importante. Entonces, vamos a tener, en el mejor de los casos, probablemente 1 mes y medio. Si es que se prorroga, podrían ser 2 meses y medio, o incluso un poquito más, pero yo estimo que entre 1 mes al menos y 3 meses de diferencia entre que se aplica la tabla única de factores de riesgo y bajan significativamente los ingresos de la ISAPRE, y que se permite equilibrar aquello a través de la prima extraordinaria. Y eso genera 2 grandes consecuencias. Una consecuencia en cuanto al tren de alza y baja de los afiliados, la cual yo ya imagino lo que va a ocurrir. Muchos afiliados van a estar alegres, contentos en un primer momento que se les bajó sus planes, y entre 1 mes y 3 meses después van a ver que nuevamente se les sube. Y aquello va a ser bastante impopular, sobre todo para los cuales estuvimos con el ministerio y aprobamos la prima extraordinaria, porque solamente 2 integrantes de esta comisión oficialista votamos a favor de lo que el ministerio nos solicitaba, que es el diputado Rosa y quien habla. Entonces, claro. Entonces, obviamente, en virtud de aquellos que estuvimos con el gobierno,
en esa pasada, yo creo que sería positivo acogerlo, independiente de que usted lo declare inadmisible, Presidenta. Y en segundo lugar, si estamos hablando de la sustentabilidad del sistema, todos sabemos que el día de hoy ya las ISAPRES tienen dificultades para pagar a sus prestadores, para pagar licencias médicas, producto de este tren de alza y bajas que hemos tenido. Entonces, tenemos un periodo de 1 a 3 meses en la cual los ingresos, según lo hemos establecido, no van a alcanzar para cubrir las obligaciones. A mí me genera preocupación en torno a si es que van a poder pagar a los prestadores, van a poder pagar las licencias médicas en esos meses, y a mí me gustaría cautelar aquello a través de que la aplicación de la tabla única de factores de riesgo sea al unísono de la prima extraordinaria que en el compromiso que existe con mi gobierno, junto con el diputado Rosas, hemos aprobado con el resto de la oposición. Gracias, Presidenta. Ministra. Sí, una consulta al diputado, porque como estábamos viendo recién la indicación, nosotros por supuesto que agradecemos el apoyo a la prima, en primer lugar, porque es una condición necesaria en realidad para dar la estabilidad financiera, que es lo que perseguimos. En definitiva, que es evitar las crisis del sistema, y que, como todo sistema, el que se afecte una parte afecta al todo, porque por eso es un sistema. Esto implica que usted está pidiendo de que la aplicación de la tabla de factores se prorrogue en el tiempo, porque para alcanzar a hacer al mismo tiempo ambas situaciones, como el alza o la prima extraordinaria, se tiene que calcular en base a cómo se logra el equilibrio financiero. Tiene que ser propuesta por la ISAPRES, junto con una propuesta de mejoría en la eficiencia de sus gastos. Tiene que ser revisada por el Consejo, que tenemos que conformar para ese fin. Tiene un plazo el Consejo para revisarlo y recomendarle al superintendente si lo aprueba o no. Que existe una iteración respecto a si el Consejo considera que no es adecuado, para que la ISAPRE lo vuelva a plantear, e incluso una segunda instancia en la cual, si el Consejo le recomienda al superintendente rechazarlo, el superintendente establezca el plan de pago. Entonces, todo eso, la verdad es que tiene un plazo. Entonces, de manera de que para que entraran el alza con la tabla de factores, no entendí si su propuesta entonces que prorroguemos la aplicación de la tabla de factores al punto en que pueda estar aprobada la prima extraordinaria en la eventualidad de que un ISAPRE la requiera, porque recordemos que esa prima extraordinaria es eventual, que tiene un techo, pero que no obliga a que exista esa prima en cada una de las circunstancias, entendiendo el tema de fondo, porque estamos de acuerdo que el ideal sería que todo ocurriera al mismo tiempo. El problema es que los distintos procesos que se tienen que cumplir hacen dificultoso que eso se haga al mismo tiempo, a menos que se opte por aplicar la tabla de factores en varios meses, 3 meses por lo menos, después de que se apruebe la ley, y no 10 días después, por lo menos 3 o 4 meses. Presidenta, si me permite. Sí, diputado. Yo entiendo el punto de la ministra, y yo comparto en un 8000% que quiero que se aplique la tabla única de factores de riesgo lo antes posible. Lo comparto plenamente. Pero también soy consciente de las múltiples ponderaciones que todos los integrantes de esta comisión y de otros espacios, del Senado, etcétera, están haciendo valer o entender a fin de lograr que esto funcione. Yo entiendo, y puede que me equivoque, soy médico y aquí hay muchos más abogados que saben mucho más de esta materia que yo, pero que el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema se hace al momento, se da por cumplida al momento que la Superintendencia de Salud emite la circular, instrucción u otro acto administrativo que pone en instrucción cómo se implementa este fallo, e independiente de los plazos que considere dicha circular o instrucción. Es decir, yo sé que tenemos un consejo temporal, yo sé que todos tenemos mucha presión, de hecho lo tenemos nosotros como Comisión de Salud, y por eso hemos sesionado tanto en tan pocos días, pero también este consejo consultivo, el mismo superintendente, van a tener presión para abordar esta prima extraordinaria. No me cabe duda de aquello. Entonces, entendiendo que el cumplimiento, y puedo equivocarme, si estoy equivocado, que alguien me lo aclare, Presidenta, se da por
emitida la circular o el acto administrativo que busca implementar el fallo y no el momento en que se aplica necesariamente, porque ahí pueden haber plazos en la circular. Yo creo que no existe incompatibilidad. Obviamente la fórmula no es fácil. Yo lo comparto por su intermedio, presidenta, la ministra. Yo entiendo que es difícil compatibilizar ambas cosas. Yo lo planteaba en ciertos términos en las 4 indicaciones que retiré y que abordaban los artículos 2º y 3º y que generaban un nuevo 2º bis. Yo sé que va a ser declarada inadmisible mi indicación, pero dejo el punto. Dejo el punto y también me gustaría, y dejo planteado que en mi entendimiento tampoco es imposible, dado que el fallo de la Corte Suprema se da por cumplido con la circular o la instrucción o acto administrativo. Disculpe que me extienda, presidenta, pero este es un elemento que ha surgido debate y que me parece sustancial. Gracias, presidenta. Usted sabe que la política ha sido declarar todo admisible. Yo no voy a cambiar lo que he estado haciendo en este sentido, pero bueno, por justicia, no quiero cambiar ahora, si alguien, entonces, sí, para el Ejecutivo es inadmisible, perfecto, si alguien reclama que se vote la inadmisibilidad, pero yo no voy a cambiar ahora lo que he sostenido hasta el momento, solo por ser coherente, ¿no? Entonces, perfecto, entonces, la indicación del diputado. Pero la dejamos pendiente, como vamos a retomar No, va antes del 4. antes del 4. Sí. Ya. Entonces, en fin, yo la declaro admisible, la ponemos en votación, sencillamente. ¿La retira? No. Ahí está reclamando. Ahí está reclamando. Hizo el punto, perfecto, era el punto. Listo, perfecto, ya. Perfecto. Sí. Presidenta. No, Presidenta. no, Presidenta. se cae. Está. Sí. Perdón, diputado Rosa, no lo había visto, disculpe. Sí, quisiera recordar que hay varias indicaciones, yo voy a retirar prácticamente todas las mías, porque creo que tenemos muy poco tiempo y hacer puntos políticos todo el día, llevamos 40 minutos en eso y ya ha sido explicado cerca de 3 o 4 veces lo mismo por parte del Ejecutivo. Creo que no es eficiente y estamos muy atrasados. Muchas gracias, diputado. Ya Yo, con estas indicaciones. nada, guarda. O sea, Sí, está retirada. Diputado Rosa, yo tomo el punto porque creo que es importante y aquí hago un llamado entendiendo que cada uno de nosotros quiere hacer puntos que son significativos, que son importantes. Tenemos un mandato de terminar hoy día. Entonces, en ese sentido, también hago el llamado a las indicaciones que finalmente tengan pensadas retirar después de hacer puntos políticos. También vamos viendo qué economía podemos ir haciendo ahí para que realmente lo logremos, ¿ya? Nuestro mayor éxito hoy día va a ser terminar de despachar este proyecto. Así que ese tiene que ser el cometido. Por supuesto, sin pasar por encima de cosas importantes, pero también limitando nuestras intervenciones. Se los pido. Perdón. Entonces, ¿qué hago? La voy a declarar, puedo vulnerar mi propia norma y la voy a declarar inadmisible en pos de la celeridad de este proceso, ¿ya? Bueno, con el apoyo de mi... Porque no la quiero retirar. Entonces, bueno, vamos viendo la forma de hacer economía aquí en este momento, hecho ya el punto político del diputado Lago Marcino. Entonces, ahora sí. Ahora el 4. Vamos al artículo 4. Ahora todos concentrados. Bienvenida, diputada Cariola. Ya. Entonces estaría solamente la 121, que es de los diputados Lilayú y Bravo. ¿La mantienen o la mantienen? Artículo 4, sí. Página 53. Tenemos la indicación 121 de los diputados Bravo y Lilayú. Me gustaría escuchar al Ejecutivo y ahí vemos y evaluamos. Perfecto. Le damos la palabra al Ejecutivo sobre el artículo 4, ¿cierto? Y la indicación en particular del diputado Bravo y Lilayú. No hemos votado. Perdón, el artículo 3 lo vamos a votar en la tarde, ingresar la indicación del Ejecutivo, vamos a ver en conjunto con eso. Okay. Sí, porque está todo relacionado. Ya. Entonces, le damos la palabra al Ejecutivo sobre el artículo 4 y referirse también a las indicaciones del diputado Bravo y Lilayú. No, en la tarde, con la indicación.
Bueno, en el artículo 4, el primer inciso, la verdad es que nosotros solicitamos que se rechace porque se justificaba si había alza extraordinaria al precio base. Y ahora que hay una prima extraordinaria no corresponde. Al haber una prima y no un precio base, la norma quedaría sin sustento. Porque ¿qué objetivo tenía El plazo? No, el Ah, artículo, no, ah. la del plazo. En general, Sí. inciso primero, artículo 4, estamos viendo, ¿no? Claro, Pero justamente. efectivamente. Porque ¿qué sucede? Lo que pasa es que hay contratos muy antiguos que no tenían precio base. Entonces, para que se aplicara el ajuste a precio base, había que hacerlo sobre el precio final para aquellos artículos. Ahora, como ya no es el alza extraordinaria, no va a ser el precio base, no tiene sentido establecer de que se va a aplicar sobre el precio final. Por eso pensamos, claro. Y el inciso primero. Entonces, El inciso segundo y tercero, lo que tienen como o sea, que objetivo, rechazar. claro, el inciso primero, pedimos que se vote separado y se rechace. Perfecto, que ya no rechazar el tiene inciso sentido. primero. Atención, le pido a mis colegas, el Ejecutivo está explicando por qué nos está pidiendo la votación de rechazo al inciso primero del artículo 4, para que estemos claros en lo que vamos, por favor. Después los incisos segundo y tercero lo que tienen es la garantía para siempre el afiliado, son incisos pro afiliado, en que la persona pueda mantenerse en el plan que tenga un precio equivalente al que estaban pagando en el momento que se les informa de la aplicación de la prima extraordinaria. Este derecho es de opciones análogo a lo que hoy día tienen los afiliados cuando se les comunica el alza del índice de costo de la salud. O sea, siempre que hay la posibilidad de un alza, el afiliado tiene el derecho a que se le ofrezca un plan del mismo costo del que estaba pagando. Y esa ha sido la práctica habitual dentro del sistema. Entonces, para garantizar esa posibilidad en aquellas personas que comunicándosele la prima extraordinaria, consideran de que no es posible para ellos financiarla y piden que que se les ofrezca un plan del mismo valor que el que ellos tenían. Gracias, Y ministra. siempre opcional. Una duda tenemos, porque si rechazamos el inciso primero, el artículo 4 comenzaría con en la misma oportunidad y forma en que se comunique el ajuste. ¿Está bien para ustedes eso o vamos a tener que hacer una corrección de redacción ahí? ¿Cierto? Sí. Ya. De forma. No sé cómo se hacemos. Sí, proponga usted en camino. Yo sé que puede ser un poco Que complejo, nosotros pero ingresemos esa corrección. Y eso es una posibilidad, o que yo no me maten a María, pero que eventualmente lo pueda adecuar la Secretaría, entendiendo que la palabra el ajuste y este reajuste se refiere a la prima que está contenida en el artículo tercero. O sea, el sentido de estos dos incisos se mantiene tal cual, solo cambia el término para hacerlo adecuado respecto al término que se usa de alza en el artículo anterior. No sé si me ¿Y es explico. posible hacer esa adecuación por secretaría? Es que no es una adecuación. No, pero sí lo pueden, o sea, Entonces, si me dicen qué es lo que hay, vamos a hacer lo siguiente, vamos a frasear correctamente Ok. y lo votamos, lo presentamos nosotros y lo votamos inmediatamente y así queda corregido. ¿Les parece? Creo que es la manera más económica de hacerlo. Ya, Entonces, pero votemos para ir despachando. Claro, Si no vamos, me presentan esto, pues sí. Si después me ya. presentan esto, Entonces, ponemos en votación. Vamos a votar, podemos votar artículo 4. el rechazo primero, que quede claro, para que no nos confundamos. El rechazo del inciso primero. Pido la unanimidad para el rechazo del inciso primero, ¿ok? Unanimidad, rechazado el inciso primero. Quiero saber quiénes están. Ya, está Aedo Astudillo, Bravo, Cariola, Celis, Rey, Lagomarcino, Lilayú, Ulloa está. Sí, usted está. ¿Nos ayuda el Palma Ejecutivo está, con la redacción? Romero no Ya. está. Se la ingresamos. Rosas está y Gasmuri está ya. Entonces se rechaza por 12 votos. Rechazado el inciso primero. Están viendo, entonces, estamos viendo la nueva redacción para ingresarla, pero en ese sentido, Pero votémoslo porque si me dice que está. Sí, perfecto. Entonces la aprobamos, sabiendo Ya, que después vamos a entonces, aprobar la indicación de adecuación. Entonces, recabo la unanimidad para aprobar el resto de este inciso, entendiendo que vamos a presentar después una adecuación para que quede perfecto. Recabo la unanimidad, nadie se pone, aprobado por unanimidad, aprobado el artículo 4. Así están los mismos. Ya. Ya, sabiendo que vamos a hacer esa corrección, está aprobado el artículo 4. Es una corrección formal solamente. Lilayú la retiró usted, ¿no? Sí.
Ah, no. Ay, perdón. Habla por mí. Ay, diputado Lilayú, toda suya la palabra. Nadie puede hablar por usted, así que hable nomás. Yo había preguntado a la ministra, digamos, en relación a los plazos, 6 a 3 meses. ¿Cuál es la idea? Explicar un poquito, en el fondo, estabilizar más rápidamente el sistema, ¿cierto? Y lo otro, reducirla un poco la incertidumbre. Ahora, evidentemente esto no es una cosa tan importante, pero yo creo que ¿por qué 6 meses no podría ser 3 meses? Y eventualmente, si el Ejecutivo encuentra que le va a alterar lo que estamos hablando, podemos retirarlo, pero yo creo que la idea es disminuir la incertidumbre y que esto se haga rápido. Esa es la intención de este. Sí, sí, gracias. Por su intermedio, Presidenta. Gracias, diputado, por recordarme que no había respondido esa pregunta, que en realidad fue efectivamente sobre ese tema. En realidad, en la práctica habitual de la superintendencia, los afiliados tienen un plazo de 6 meses. Eso no retrasa la aplicación de la sentencia, ni tampoco el estado financiero, porque finalmente la gente va a estar pagando la cantidad que se le indique, y en caso de haber cambio, ahí se hace un recálculo, e incluso a veces se vuelve en exceso si se modificó el plan a partir de la fecha en que se modifica. Pero como las personas no siempre están tan atentas al tema de sus planes, la verdad es que lo habitual es que se entregue ese plazo para todas las modificaciones, y es lo que nosotros estamos proponiendo en cada uno de los artículos en los cuales a la gente se le ofrece la oportunidad de cambiar su plan, porque el precio va a variar de alguna manera. Es por una garantía pro afiliado. Sí, vamos a retirar, pero yo quiero decir solamente una cosa. Yo creo que la gente va a estar pendiente de los cambios de planes ahora, después de esto. Pero no es tan importante, fundamental, pero era para apurar, no me. Muchas gracias, diputado Lilayú. Muchas gracias. Entonces vamos al artículo 5º. Que hay una indicación. 2. Ah, no, la 123 la retira, diputado Rosa. Y la 124 también la retira. Sí, ya. Ya, entonces yo creo que le vamos a partir dando la palabra al Ejecutivo sobre este artículo. Sí. Así, muy bien, sí, Presidenta, ministra. por su intermedio. Bueno, el artículo 5º habla de cómo se maneja el tema de estos cobros en exceso que se constituyen en una deuda y que se reconocen en una cuenta corriente individual. Esto puede ayudar a aclarar todas estas dudas respecto de que efectivamente las personas van a tener un derecho sobre esos dineros que se les adeudan, y van a poder tener una claridad respecto a esa cuantía, y que está en una cuenta claramente diferenciada para todos los efectos contables, como aclara el mismo artículo. Y esa cuenta no puede ser cerrada hasta el pago total de la deuda, y las instituciones de salud previsional no podrán en ningún caso cobrar por la mantención de dicha cuenta a las personas afiliadas. Esta deuda se tiene que devengar mensualmente, debiendo la ISAPRE poner a disposición de la cuenta de la persona afiliada la cuota de la deuda que corresponde según el plazo de devolución previsto en el plan de pago y ajuste. Recordemos que lo que establece la Corte Suprema es que se tiene que integrar estos cobros en exceso en forma de excedente, de manera que la gente cuente con esta cuenta de excedente para hacer el uso habitual que tiene el régimen de excedente. Los fondos acumulados se reajustan de acuerdo a la variación que experimenta el índice de precio al consumidor, es decir, que está actualizado continuamente sin devengar intereses por sobre el índice de precio al consumidor. Y cada 6 meses debe poner la institución de salud previsional a disposición dicho reajuste en la cuenta de la persona afiliada. Estas deudas no serán consideradas en la garantía que deben mantener en alguna entidad autorizada equivalente al monto de las obligaciones asumidas. Esto también es relevante del punto de vista de cómo se maneja la deuda en relación a las garantías y a la posibilidad de que, de no ser así, en el fondo deban ser intervenidas las ISAPRES si figura el pasivo en la misma cuenta con las garantías. Y en el evento y también está la disposición que habíamos mencionado anteriormente, que si la persona termina el contrato con la entidad aseguradora, eso no extingue la obligación de pagar la deuda.
Y el remanente, en caso de una insolvencia, el eventual remanente impago de las deudas, se generó una cierta orden de prelación para cautelar el cumplimiento. No puede ser una prelación mayor dada la normativa actual. Se trató de garantizarlo en la medida que se puede en relación a las otras obligaciones que ocurren en las empresas cuando se genera una insolvencia y una eventual quiebra. Ese es el sentido de este artículo. Muchas gracias, ministra. Abrimos la palabra. A mí, y quiero, enseguida le doy la palabra al diputado Ulloa. La preocupación, ¿cierto?, en la redacción del inciso final, cuando habla los fondos acumulados en la referida cuenta se reajustarán de acuerdo con las variaciones que experimente el índice de precio del consumidor sin devengar intereses. Esa es parte de la preocupación que tenemos como con esta indicación, en el sentido de que si la devolución se está dando, tratamiento de los excedentes que están fijados, ¿cierto?, en el artículo 188, se incluye el reajuste de interés. ¿Y por qué entonces esto estaría sin intereses? ¿Ah? Eso nos preocupa. Si nos pueden explicar. ¿Se lo puede explicar usted? Diputado Ulloa, perdón, diputado Ulloa primero la palabra, y porque la verdad es que nosotros tenemos una indicación aquí apoyada bastante transversalmente en el sentido de que eso sí tenga intereses, porque no entendemos por qué no. Ahora, si ustedes nos explican por qué no, diputado Ulloa, usted tiene la palabra. Y otra consulta. Esto, a ver, en la práctica, por su intermedio, ministra, esto es una cuenta en cuyo registro se va, valga la redundancia, se va a registrar una deuda. No es que se vaya a ir acumulando, pagando a través de esa cuenta. Se va a registrar la deuda. Pero se va Es decir, también se va pagando a través de esos dineros quedan disponibles para que los vaya ocupando como excedente. Claro. ok. Y en segundo lugar, me sumo evidentemente a las palabras de la diputada y de quienes propusieron una indicación. El régimen normal de pago de deuda incluye reajuste en intereses. Claro. Es el régimen normal al que está sometido cualquier ciudadano en Chile. Tenemos que tener una razón fundada para eximir del pago de la deuda el pago de intereses, para poder probarlo con conocimiento de causa. Y esa es la razón por la cual Sí, es que el régimen de excedentes no involucra el tema de intereses, de manera que al estar reflejado, al solicitar la Corte que se devuelva vía excedentes, no contempla intereses. Sí contempla el reajuste, el que está adecuadamente recogido en el artículo. Sí, diputado Ulloa. Pero sigo insistiendo que esto es una deuda en dinero. Excedente es una deuda en dinero y las deudas en dinero deben pagarse como corresponde en Chile. Sí, me gustaría saber, porque efectivamente solamente quiero señalar que esta indicación que va en esa dirección de esta corrección es una indicación firmada por quien habla, diputada Astudillo, diputada Cariola, diputada Molina, representado hoy día aquí por el diputado Ulloa, diputado Palma y diputado Rosa. Entonces, necesitamos entender el por qué en realidad esto no está con interés. Sí. Bueno, tratamos de explicar recién por qué, porque lo que la Corte mandata es que estos cobros en exceso se paguen vía excedente. En la vía excedente no considera normalmente intereses, pero sí el reajuste de manera que se mantenga actualizados los montos. Eso es. Ya, muchas gracias, ministra. La otra. Sí, la que había quedado pendiente. Un segundito, perdón, diputado Celis. Sí, yo quería preguntar por su intermedio al superintendente o a la ministra, si el tema de que a los excedentes no se les aplica intereses está contenido en el fallo o en alguna ley en especial. ¿En el fallo? Eso quería preguntarle. No es un criterio, solamente como lo ha explicado la ministra, digamos, un criterio que no. Sí, diputado Ulloa. Ahora, lo que pasa es que la ministra aludió al fallo. Ahora el superintendente por su intermedio dice que es un criterio. No, pero a ver, pero aquí hay que ser súper claro en este tema porque no es menor lo que nos están pidiendo aprobar, insisto nuevamente. Una deuda de hoy día vale X y en 10 años más, que es el plazo que le estamos dando en esta ley, ¿va a valer el mismo X? Esa es la pregunta. No. La UEF es el índice de reajuste, no es el cálculo del interés. No confundamos esas dos cosas. Está en UEF, está claro, es el índice de reajuste, ¿cierto? Lo que estoy hablando es de interés. Mi pregunta es, entonces, para el ministerio, para quien propone esta norma, la deuda hoy día de X vale lo mismo en 10 años. Lo que pasa es que lo que se nos ha preguntado es por qué esta deuda
que en el fondo se constituye en deuda cuando se establece esta cuenta individual, porque lo que estableció la Corte es que había habido un cobro en exceso y que se pide que se devuelva por la vía del régimen de excedentes. Eso fue lo que yo expliqué. El régimen de excedentes no contempla intereses, pero sí un reajuste de manera de que el dinero se mantenga en el mismo valor presente que existía en el momento en que se estableció el cobro en exceso. Y eso es lo que se cautela en el proyecto de ley. Perdón, es que estábamos revisando, disculpe ministra, porque estamos tratando de mirar en detalle, ¿cierto? No, pero esto es otra cosa. Sí, esto tiene que... Sí, pero es que pero ahora estamos viendo dos cosas. Perdón, lo que pasa es que efectivamente estamos revisando lo que hacen alusión, ¿cierto? En el 188, y efectivamente aquí habla de con intereses, pues, y eso es la duda que tenemos, perdón, que no queremos. Los fondos acumulados en la cuenta corriente ajustarán de acuerdo a la variación que experimente el índice de precio del consumidor y devengarán el interés promedio pagado por los bancos en operaciones reajustables. Sí. Ok, es que aquí ocurre que tenemos una indicación presentada, ¿cierto? Entonces, ya, vamos a revisar y leer la indicación. Sí, pero es que lo que pasa es que la indicación tiene relación con reemplazar el inciso cuarto del artículo 5º. Entonces, ponemos en votación los 4 primeros incisos del artículo 5º. ¿Estamos claros? Diputado Celis. Pero yo quiero saber si la indicación se va a votar. Yo quiero pedir votación de la admisibilidad de la indicación 122. Perfecto, yo la declaro admisible. El diputado Celis está pidiendo votar la admisibilidad, entonces ponemos en votación los que voten. Antes de eso, quiero saber la opinión del Ejecutivo, por favor. Para el Ejecutivo no es admisible, en sintonía con lo que se argumentó en el Tribunal Constitucional, que es materia de la deuda. Perfecto. Muchas gracias, ministro. Entonces, los que voten a favor es por la admisibilidad, los que voten en contra por la inadmisibilidad, y esta indicación lo que tiene que ver, tiene relación con el tema de los intereses que estábamos recién señalando. Entonces. Ya, entonces, Aedo. Aedo no está. Astudillo. A favor. Bravo. Contra. Ariola. Celis. En contra. Rey. Lago Marcino. Al final, por favor. Lila Yu. ¿En contra? Ulloa. Palma. A favor. Romero. Rosas. Lago Marcino. Voy a argumentar, por favor. A mí me ha tocado en estos meses conversar con muchos afiliados de la ISAPRE y todos ellos quieren que se les devuelvan los cobros realizados en exceso, pero también quieren que la ISAPRE sigan existiendo. Yo creo que es justo que se le devuelva lo cobrado en exceso, sí, y lo voy a seguir manteniendo, y por eso me he opuesto en reiterada oportunidad al recálculo de la deuda. Pero creo que también el hecho de plantear intereses por sobre lo que se está reajustando con la UEF va en contra de lo que los mismos afiliados quieren, que es que la ISAPRE sigan existiendo. E independiente de que yo algún día espero que no exista la ISAPRE, pero no es hoy el momento. Entonces me abstengo. Se abstiene. Gasmuri. A favor. Ya. 5, 2, 4, 6 y 1. 5 a favor, 6 en contra y una abstención. Entonces se declara inadmisible. Ya. Así es. Diputada Astudillo. ¿Sabe qué? A mí me llama la atención cuando acá hay diputados que hablan en nombre de algún afiliado que se le acercó diciendo que quiere a lo mejor no recibir la totalidad de su dinero. ¿Por qué ese afiliado no renuncia entonces directamente a condonar parte de esa deuda? Pero yo creo que hay muchos afiliados que sí quieren recibir la plata que efectivamente se les debe. Entonces, el que no quiera recibirla, el que esté dispuesta a esto, que renuncie a un porcentaje de su deuda individualmente, po. Y lo otro es que pareciera insólito, o sea, todos
las personas comunes y corrientes cuando pedimos un crédito nos lo otorgan en UF y nos cobran intereses. ¿Por qué en este caso hay un trato tan especial para las ISAPRES? Cuando una persona tiene una deuda, tiene que vender hasta lo que no tiene para poder pagar esa deuda. Sabemos que las ISAPRES, entre ellas Banmédica, que es la que más amenazas ha hecho de que va a quebrar, es un tremendo holding que tiene muchas empresas asociadas y que además por años se ha hecho autopréstamos desde los recursos de la ISAPRE a otras de sus empresas. ¿Por qué no la obligamos a devolver esa plata y tener un fondo para pagar como corresponde en vez de amenazar con quiebra? Yo creo que acá ya nos estamos excediendo en todas las facilidades que se le están dando, que no se le daría a ningún microempresario, a ninguna persona común y corriente. De verdad estamos sentando un precedente que es sumamente peligroso para el futuro y que solo reafirma que en este país los poderosos tienen un trato legal distinto al resto de la ciudadanía. Pareciera ser que la justicia no es igual para todos. Gracias, diputada Astudillo. Diputado Lago Marcino. Yo quiero decir, bueno, primero que todo, es difícil a veces ser el voto dirimente del medio. Y espero que el Ministerio de Salud que está aquí presente lo tenga en consideración. Sobre todo porque mi voto define que se haga o no lo que quiere el Ejecutivo y que ello hace pagar costos políticos en muchas ocasiones. Y créame que, Presidenta, a veces siento la misma pulsión que plantea la diputada Astudillo, pero he tratado de limpiarme de las pulsiones subjetivas y ser lo más objetivo en la discusión. Cuando uno solicita un crédito, efectivamente tiene intereses. Pero esto no es un crédito, es un cobro realizado en exceso. Ahora bien, se afirma aquí que no existe justicia. Bueno, si no existiera justicia, la Corte Suprema no hubiera fallado para que se devolvieran los cobros realizados en exceso. Hay una cosa que es la justicia y otra cosa que es la venganza. Sí. Yo al menos con mi votación estoy actuando en justicia, objetivamente y con no un ánimo de perjudicar a nadie ni de actuar con una pulsión en contra de alguna institución. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Usted asume pulsiones y ánimos que no necesariamente son así. La verdad es que creo que sus reflexiones filosóficas son bastante particulares. Por favor, yo puedo comentar porque nos está aludiendo con lo que estamos diciendo. No veo por qué no puedo comentar. Bueno, ¿y cuál es el problema, diputado Celis? ¿Qué problema? No le he dado la palabra. Ah, No no, le he dado la palabra, espéreme que... usted yo le puedo decir, es que usted comenta Perdón, absolutamente todo. No le he dado la palabra, diputado. Diputado, no le he dado la palabra. Bueno, Respetemos un mínimo el estamos en orden. una No le he dictadura. dado la palabra. Estamos en una Diputado. Bueno, le estoy Yo le diciendo doy que por favor córtela de Increíble. comentar todo. Increíble. Cada Increíble, persona diputado. que habla en esta comisión, usted comenta Increíble. todo. Por Increíble. favor, córtela. O sea, yo pido un mínimo de orden y de respeto, que es el clima que hemos tratado de tener en esta comisión, diputado, y creo que su exabrupto rompe este acuerdo, pero bueno, francamente. Sí, diputada Cariola, sí, le doy la palabra. Es que realmente no encuentro... Presidenta, yo creo que tenemos que, para poder seguir avanzando, mantener el ánimo de conversación de esta comisión. Me parece que no corresponde calificar, con todo respeto, diputado, una opinión como una pulsión, porque creo que cada persona tiene opiniones y no por eso son menos racionales. Yo en ese sentido quiero hacer una defensa de lo que ha hecho la diputada Danisa Astudillo, porque ella manifestó una opinión política, no una pulsión. Y creo que es tan racional como cualquier otra opinión que aquí se ha manifestado, más allá de que podamos tener diferencias. Pero también quiero decir, presidenta, que no me parece correcto que el diputado Celis prenda el micrófono en medio de que la presidenta está hablando. Él puede pedir la palabra, se le puede dar y puede reclamar el mecanismo de conducción de la comisión. Entonces, quiero hacerle un llamado para que podamos seguir avanzando y que de alguna u otra manera, sin tener que hacer llamados al orden, ni mucho menos en este momento, mantengamos el tono de buena convivencia que hemos tenido hasta ahora para poder ir avanzando en la votación de este proyecto. Gracias, diputada. Usted me interpreta plenamente. Es eso lo que he querido señalar. Yo nunca le he negado la palabra a nadie. Lo que pido es un poco de orden, que mientras no le concedamos la palabra, no interrumpa y prenda su micrófono sin autorización. Eso es todo. Y diputado Celis tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Yo lo único que quería pedirle por su intermedio, que por favor, cuando se vote,
o algún diputado o diputada, la ministra, el superintendente, hable, por favor, trate de no comentar cada palabra que cada persona en esta sala da, porque de verdad usted, más allá de ser la presidenta, se ha convertido en una comentarista de cada dicho que cada persona de esta comisión manifiesta. Es una cosa increíble. Nunca me había tocado una comisión donde alguna presidenta o presidente comenta absolutamente todo lo que una persona expresa en una comisión. Y eso atrasa de manera excesiva, y más que conducir una comisión, pareciera que usted preside, coordina y además comenta cada punto que hace un diputado, una diputada o un invitado o alguna autoridad que es invitada o bien citada. Eso es, gracias. Gracias, diputado Celis. No voy a comentar su intervención. Vamos a seguir. Diputado Ulloa. Gracias, Presidenta. Tratando de continuar con el debate constructivo y quizás tomando en serio, propositivamente lo que señala el diputado Lagomarsino por su intermedio, quiero señalar al Ejecutivo que este punto específico siento que puede ser un punto de inflexión en esta discusión, que puede ser menor, de acuerdo a todo lo que hemos tratado, pero es muy difícil explicar a la ciudadanía que vamos a otorgar 10 años de plazo para el pago de la deuda, que vamos a cobrar una prima adicional con un techo de 10, en fin, que estamos tratando de apoyar la posición del Ejecutivo en torno a que el sistema continúe, que tenga un equilibrio financiero, pero es muy difícil a veces explicar cosas tan simples y banales como lo que ha señalado la diputada Astudillo por su intermedio, que nadie entiende que el pago de una deuda no se pague como corresponde, y que un monto de deuda hoy día no va a valer lo mismo que aquí a 10 años. Yo creo que es de sentido común lo que estoy señalando. Ahora, entiendo la posición del diputado Lagomarsino por su intermedio, presidente. Hay que entender también que muchos afiliados pueden querer, y no quiero caer en caricatura, yo amo ISAPRE, etc., no quiero caer en esa caricatura, pero pueden entender y pueden legítimamente optar por renunciar a lo que legítimamente le corresponde. Es por eso que yo le quiero plantear, por su intermedio, Presidenta, al Ejecutivo, si puede modificar y patrocinar una indicación que vaya en ese sentido. Esa es mi consulta y mi petición, Presidente. Gracias, diputado Ulloa. Diputado Palma. Sí, voy a ser muy breve. Primero quiero refrendar lo que ha dicho la colega Astudillo. Creo que acá ya cuesta entender cómo es posible que haya que hacer una ley para que se cumpla un fallo. O sea, a mí de verdad me ha costado explicarle a mucha gente cómo es posible que estemos hace 1 año y medio debatiendo una ley para que se cumpla un fallo. Yo creo que hay tantas cosas que se fallan contra la ciudadanía y que la ciudadanía le hipotecan la casa, le quitan sus bienes, los meten presos, les conculcan el futuro. Y que realmente yo no sé lo que pasa con los deudores hipotecarios, lo que pasa con los jóvenes que quedan endeudados por décadas con el crédito conal del Estado, etcétera, ni hablar de la deuda de los profesores. Entonces, la verdad es que llegar a pensar que esto es que este articulado constituye, Presidenta, una vendetta, y que hay gente que hoy día levanta la bandera de que ama a su ISAPRE y que estaría dispuesta a ceder intereses. Yo no sé en qué parte se puede. Yo no sé, me gustaría conocer a esas personas, de verdad, para poder conversar y dialogar con ellas, porque me parece un tanto bizarro que algunas personas estén planteando eso, pero puede ser. No sé si desde el desconocimiento, pero nada, ojalá que se recupere el espíritu que habíamos tenido en estas sesiones que nos había permitido avanzar. Eso, Presidenta, gracias. Una última cosa, Presidenta, que el fallo no prohíba no quiere decir que no se puede hacer. ¿Ya? Gracias. Muchas gracias, diputado Palma. Diputado Romero tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Solamente a mi amigo el doctor Palma señalarle por qué estamos en esto. Digamos, es porque la ley, porque el tribunal lo ordenó así. O sea, el tribunal no podía establecer efectos en el fallo y por lo tanto mandató al legislador para que hiciéramos una ley. Y por eso estamos acá. O sea, entiendo que en casos normales esto no debiera ser la regla general. Esto es distinto y por eso también es tan anómalo. Y yo creo que en todos los que estamos acá tenemos de una u otra manera sentimientos encontrados. Yo le decía en la primera reunión, una de las primeras abogadas que mandó ISAPRE fue mi mamá. O sea, yo conozco esto, y yo trabajé en ISAPRE, yo conozco esto por dentro, por fuera, por todos lados.
¿ya? Y le puedo decir sinceramente que empatizo sinceramente con la sensación de que tenemos todos acá que hubo abusos, que a lo mejor se podrían haber hecho mucho mejor las cosas, hay responsabilidades de todos lados, pero estamos puestos acá y la verdad es que la ciudadanía nos nombró a nosotros y estamos en una de las comisiones más importantes del Congreso. Mire, este es uno de los 3 problemas más grandes que tienen los chilenos. Y estamos acá porque tenemos que hacer lamentablemente algo que de repente es desagradable. Es desagradable y nos molesta a todos. Yo estoy seguro que el doctor Lago Marcino no tiene ningún interés de ayudar a un ISAPRE, ni uno. Y por el contrario, yo creo que su posición política es bastante clara. Y yo felicito su valentía. Y yo le digo también a la diputada Astudillo que tiene toda la razón lo que dice. Es de sentido común máximo lo que está planteando. Estos traspasos entre empresas relacionadas y todo esto ocurre, efectivamente es así. Que hoy día están pagando las consecuencias. Yo creo que están pasando un susto grande. Ahora, lo que sí podemos hacer nosotros es que, si podemos avanzar, sacar esto adelante. Yo creo que al gobierno tampoco le gusta esto. Yo creo que el presidente de la República está súper complicado con esto. Si alguien de ustedes conversa con él, yo no creo que él esté feliz con esto, con esta situación. Pero ¿qué hacemos? Yo como republicano me pongo a fregar al gobierno, le sigo pegando, ustedes se tiran para atrás la propuesta del gobierno, o saben qué más, démonos el trago amargo, expliquemos a la ciudadanía lo que está ocurriendo, y en verdad, aquí tenemos la oportunidad de verdad de hacer algo grande, en serio, de hacer algo grande. Y yo estoy un poco, yo no he podido participar activamente en esta comisión, lo digo con todo respeto, porque he estado paralelamente en la reforma tributaria. Pero sinceramente creo que acá hay una oportunidad importante de que hagamos un cambio. Y esta comisión, con la integración que tenemos, lo permite. Aquí no hay nadie pidiendo censura a la presidenta. A lo mejor estamos pidiendo que para que manejemos el debate de alguna manera lo hagamos más rápido, de manera tal de que también cumplamos con los plazos. Pero sinceramente yo creo que el ánimo no es defender a nadie. Yo por lo menos no me junté con ningún ISAPRE, tengo mis reuniones de lobby por Zoom para que las puedan ver cualquier persona y les expliqué realmente lo que yo siento en este tema y los sentimientos encontrados que hay. Pero hagamos algo grande, yo creo que esa es la invitación. Gracias. Muchas gracias, diputado Romero. Entonces, si no hay más palabras, vamos a ir a la votación del artículo 5º. Diputado Aedo. No. Ah, ya, no está. Astudillo. Bueno, por todo lo que manifesté en mi intervención anterior, voto en contra. Bravo. Favor. Cariola. Sí. Celis. A favor. Rey. Lago Marcino. A favor. Lila Yu. A favor. Ulloa. Voto en contra, pero espero que el Ejecutivo pueda modificar y entender el alcance de esta norma. Palma. Estoy con sentimientos encontrados, la verdad. Voy a votar a favor, pero de verdad que me urtica el tema. Romero. Rosas. A favor. Casmuri. A favor, fundamentando el voto, ya que se cayó la indicación, obviamente no puede quedar sin norma esto, así que por eso también voto a favor. Ya, entonces 10 votos a favor, 2 en contra y 0 abstenciones, entonces está aprobado el artículo, como viene del Senado. Ya, aquí ahora vamos a retroceder al artículo 4º con la nueva redacción, ¿cierto? Corregida por el Ejecutivo, pero que vamos a suscribir los diputados para que sea más rápido el procedimiento. Mire, vayan leyendo en la modificación. Entonces, quedó la nueva redacción en que se hizo un ajuste de forma porque se eliminó el inciso primero. Entonces, esta indicación, para que la pongamos en votación y que quede ya resuelto, entonces, ese... Ya la habían votado con esto, pero yo quiero... Pero acá está que aquí ya quedó la corrección, para que sepan cómo quedó la redacción final, ya para que lo demos por despachado totalmente. Ya, el inciso primero va a quedar del artículo 4º en la siguiente situación, que tendrían que ir leyendo ahí para ver cuál es la modificación. En la oportunidad y forma en que se comunique la aplicación de la prima extraordinaria a que hace referencia el artículo 3 anterior, la institución de salud previsional deberá ofrecer uno o más planes alternativos cuyo precio pactado sea equivalente al vigente, a menos que se trate del precio del plan mínimo que ella ofrezca, operando para estos efectos lo dispuesto en el artículo 197 del decreto con fuerza de ley 1 del Ministerio de Salud. El otro no lo cambiaste, ¿verdad? El inciso tercero no está cambiado. ¿También? Ya. El inciso tercero, dentro de los 6 meses siguientes a la aplicación de la prima extraordinaria, las personas afiliadas afectas a la misma podrán solicitar a su institución de salud previsional
cambiarse a alguno de los planes que les fueren ofrecidos, para lo cual no se les podrá exigir suscribir una nueva declaración de salud, operando la entregada al momento de suscribir el contrato que se le aplicó la prima extraordinaria. Perfecto. Entonces ¿Todos ahí quedó. entendieron que esta es la La redacción corregida de lo ya aprobado. ¿Estamos claros? Entonces ya queda Espera. integrada esta nueva redacción corregida. ¿Ya? Perfecto. Vamos bien. Entonces ya tenemos listo el 4, el 5 y ahora No es, o sea, después lo vemos, pero... vamos al artículo 6, para que todos lo busquen en sus comparados. Ya, está en la página 56. Esto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 indicaciones. Leamos la indicación misma, el artículo mismo, perdón, y vamos viendo las indicaciones, ¿ya? Leo el artículo. Por favor, Ya. sí. Artículo 6. Las instituciones de salud previsional podrán realizar repartición de dividendos o distribución de utilidades solo si han pagado la totalidad de la deuda de las cantidades percibidas en exceso a que se refiere el artículo anterior y con autorización previa de la Superintendencia de Salud. Para ello, no sé si lo leo entero el artículo. Sí, es que es muy largo el artículo. Quizás podríamos ir viendo las indicaciones, vamos a ir viendo las indicaciones en relación a los artículos, pero conversando, perdón, en relación al inciso, en relación al inciso que está direccionada a la indicación. Sí, diputado. En aras Diputado de, Romero, de avanzar. Perdón, diputado Lilayuda, después Ya. diputado Romero. No, Disculpe. solamente decir para que no lea todo, vamos a retirar la 126 y la 128. Perfecto, entonces vamos a hacer un poquito de orden con las indicaciones retiradas. ¿Retirada? 126 Y 128. y 128. Perfecto. Sí, diputado Gracias, Romero. Presidenta. ¿Podríamos preguntarle al Ejecutivo de qué se trata esta norma? Sí, Para eso. que eso, Justamente. mientras sí, ustedes pueden seguir ordenando las indicaciones, podrían ir preguntando. Es justamente lo que había hecho. Le estaba dando la palabra al Ejecutivo, más allá de la explicación y de lo largo, pero que en términos generales, poner en contexto también a quienes están escuchando qué es lo que vamos a votar ahora. Bueno, el artículo 6, gracias por su intermedio, Presidenta, es el que establece que las instituciones de salud previsional no pueden retirar utilidades o repartir dividendos si no han cancelado la totalidad de la deuda que se contrajo en relación a los cobros en exceso que consideró la Corte Suprema. Y también establece la forma en que van a poder hacerlo una vez que hayan pagado dicha deuda. También establece las multas en el caso de que la superintendencia constate o tome conocimiento de que se ha contravenido esta norma, es decir, que haya un intento de repartir dividendos o de distribuir utilidades. Y ahí establece los montos de las multas. Eso es básicamente, en realidad, y los plazos que tienen el procedimiento que se tiene que seguir y los plazos que tienen las instituciones de salud previsional para generar descargo en caso de que se les esté tratando de sancionar por este fin. No sé si el superintendente quiere agregar algún detalle mayor. Gracias, ministra. Sí, efectivamente, lo que busca esta norma en definitiva es poder resguardar que todo aquello que se vaya generando como diferencia favorable en la ISAPRE finalmente vaya absorbiendo el pago de la deuda que se vaya generando y no se priorice el retiro de utilidades. Nos parece que es concordante que en la medida en que la ISAPRE tenga una deuda con los afiliados, no se vaya absorbiendo ninguna diferencia a favor para poder hacer retiro o repartición de utilidades por todo el tiempo que finalmente esta ISAPRE tenga la deuda. Si la ISAPRE paga antes de los 10 años, podrá hacer retiro entonces de utilidades antes de 10 años. Pero si lo paga en los 10 años, no va a poder hacer retiro de utilidades durante todos esos 10 años. Por lo tanto,
nos parece que eso también estimularía a que eventualmente la ISAPRE pueda pactar en un menor tiempo posible el pago de la deuda. Muchas gracias, superintendente. Yo creo que aquí, bueno, se los va a repetir un poco la misma dinámica, tenemos indicaciones. Perdón, diputado Romero, sí. Gracias, presidenta. Yo quería preguntarle al Ejecutivo, yo entiendo la lógica de la norma, es decir, evidentemente que las ISAPRES tienen que poner todos sus esfuerzos económicos en pagar la deuda, ese yo creo que es el principio. Pero se supone que acá funciona el sistema de la siguiente manera. La ISAPRE propone un plan de pago que es validado y verificado por la superintendencia. Pero ¿qué pasaría si la ISAPRE cumple el plan de pago, paga regularmente y a pesar de todo eso tiene utilidades? Es decir, hace de tal manera un buen negocio, gestiona bien su riesgo, incorpora a unos afiliados, cumple con su plan de pago y genera utilidades. ¿No debería ahí a lo mejor existir una flexibilidad en el sentido de que si se está cumpliendo con la misma instrucción que le da la autoridad, si tiene un buen manejo y tiene esa diferencia, la puede retirar? Porque básicamente no sé si ustedes lo han conversado con la industria, qué opinan al respecto de que 10 años no puedan retirar, o bueno, ojalá sea menos, evidentemente el 10 uno pone como plazo máximo, pero mientras no puedan pagarlo, no paguen, no puedan retirar utilidad, a pesar de que a lo mejor tengan un buen manejo financiero, un buen manejo de riesgo, un cumplimiento de todas sus obligaciones. Gracias, presidenta. Gracias, diputado. Sí, Gracias, gracias diputado. por su Sí. intermedio, presidenta. Ministra. El objetivo, claro, de esta Un poquito de norma silencio es alrededor. que haya el mayor incentivo a que si generan un buen manejo, se destine a que aceleren el pago al pago de la deuda, de manera que puedan retirar utilidades en la forma más rápida posible. O sea, es incentivar de que la ISAPRE se comprometa a pagar esa deuda en el menor plazo posible. Nosotros estamos dando una facilidad en el sentido, y ustedes están favoreciendo ello, de dar un plazo que es prolongado, que son 10 años. Pero efectivamente queremos que exista el incentivo de que idealmente la ISAPRE pueda abreviar esos plazos y el mejor incentivo es que en la medida que aceleran el pago de la deuda, van a poder retirar utilidades si tienen un buen manejo. Ese es el sentido. Superintendente, perdón, superintendente, y ahí le doy la palabra. Sí, de hecho, presidenta, la razón de ser de la extensión del plazo es precisamente la situación financiera del sistema. Mal se podría entender que la situación financiera mejore y se mantenga un plazo de 10 años. O sea, la justificación en sí misma se cae si la industria mantiene 10 años pagando esta deuda, generando utilidades. No tiene razón de ser. Entonces, se nos caería entonces esa hipótesis, digamos. Entonces, lo ideal es lo que dice la ministra. Si la industria empieza a generar ganancias, tiene que pagar primero sus obligaciones con los usuarios antes de hacer retiro de sus ganancias. Sí, diputado Romero. Y la otra pregunta es que en el fondo yo entiendo el sentido, pero me preocupa también la situación de los trabajadores, porque los trabajadores tienen una forma de remuneración que se llama la participación, y la participación consiste en un porcentaje que reciben de las utilidades de las empresas. Se lo digo porque trabajé en un ISAPRE, y la ISAPRE cuando tenía utilidades, de esas utilidades, por convenio colectivo de trabajo, se repartían una parte para los trabajadores. Entonces, si no puede repartir utilidades, no tendría esos trabajadores participación en los beneficios de la empresa, porque la empresa no va a tener utilidad. O sea, va a llegar un sindicato a negociar con la ISAPRE y le va a decir, oiga, yo estoy vendiendo planes de salud y resulta que he vendido no sé cuánto, hay una repartición de utilidades. No, pues mi estimado, sabe que yo no tengo utilidades, así que no hay participación. A lo más bono por planes vendidos y ese tipo de cosas. Eso no más, presidenta. Gracias. Sí, yo le doy la palabra. Yo desconocía al respecto que acaba de señalar de que había esta repartición de utilidades entre los trabajadores, yo no lo sabía. Bueno, si los trabajadores. Bueno, entonces, perdón, pero vamos que quede registrada esta respuesta porque son puntos interesantes que es necesario que queden despejados. No sé quién se hace cargo de lo que señaló. Natalia, ¿sí? No, presidenta, es que de todas maneras el derecho del trabajo da otras opciones a los empleadores para poder mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores que no necesariamente impliquen el retiro de utilidades, porque el incentivo de esta norma es justamente que las ISAPRES primero cumplan con sus afiliados y luego puedan capitalizar sus ganancias. Ese es el objetivo de la norma. Y si lo hacen antes, si la industria logra sanearse y poder podrán acelerar los pagos de las cuotas, y si eventualmente quieren mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores, no tienen absolutamente ningún impedimento para aquello. Diputado Romero. Lo que pasa,
Natalia, por su intermedio, Presidenta, es que hay remuneraciones que tienen definiciones legales. Por ejemplo, la gratificación legal. La gratificación legal también funciona sobre la base de utilidades, ¿ya? Entonces, aquí no es lo que nos gustaría que pasara, sino que lo que puede pasar. Entonces, un sindicato va a ir a negociar con la ISAPRE sus mejoras para el año siguiente y la ISAPRE le va a decir, mire, de acuerdo al artículo 5 de esta, yo no tengo derecho a tener utilidades, no hay reparto de utilidades. Por lo tanto, en mis estados financieros yo no puedo reflejar utilidades porque todo va destinado a pago. Eso es lo que estoy preguntando. Entonces, la empresa podría eventualmente incluso no pagar ya gratificación, no pagar participación. Es distinto que bonos y otro tipo de remuneraciones, horas extras, el sueldo, ese tipo de cosas son distintas. Estamos hablando hoy día de qué va a pasar con los convenios colectivos de trabajo, convenios, contrato colectivo de trabajo respecto a esos trabajadores que tienen un porcentaje de participación de las utilidades que hoy día reparte el sistema. Esto se lo pueden preguntar a cualquier sindicato. Se me olvidó preguntárselo cuando vinieron los sindicatos, pero es que eso es lo que quiero preguntarles, porque finalmente va a haber un conflicto probablemente laboral en que les van a preguntar, van a hacer la consulta de la elección del trabajo. La empresa, la ISAPRE, no tiene utilidades. ¿Corresponde que pague igual esos compromisos? O sea, gracias, diputado Romero, haciéndome cargo a riesgo de que me critique el diputado Celis, pero no me importa. Creo que no, pero es que digo, porque quiero también tener el derecho a opinión sin que eso sea reconvenido, ¿no? Creo que es una buena observación, pero lo que estaba planteando el Ejecutivo, ¿cierto?, es que eso ocurre hoy día porque hoy día están en escenario de pérdida sin retiro de utilidad. Entonces, eso se está resolviendo está ocurriendo de alguna manera hoy día. No es que vaya a ocurrir solamente a futuro, ¿no? A eso, y en ese sentido, quizás la respuesta del Ejecutivo bien concisa para que cerremos el punto, diputado Romero, si le parece. Perdón, diputado Ulloa, no lo escuché. Lo que pasa es que estoy escuchando atentamente lo que señala el diputado Romero por su intermedio. Pero lo que yo entiendo a través de esta norma es que lo que se prohíbe es el retiro de utilidades, no la existencia de utilidades. Es decir, pueden existir utilidades desde el punto de vista contable para el efecto de los pagos que derivan laboralmente, ¿cierto?, de la existencia de utilidades en una empresa, pero lo que se prohíbe simplemente y dice llenamente es el retiro hasta mientras no se pague la totalidad de la deuda. Entonces entiendo que son dos situaciones en las que se plantean en forma distinta. Por supuesto. Muchas gracias, Pero diputado. después se la pido nuevamente por otro tema. Diputado. Doña Presidenta, pero estos temas son importantes Sí, porque son los que los trabajadores después van a hacer observaciones. Es que lo que pasa es que cuando tú tienes utilidades, la empresa dispone de ellas, ¿ya? Dispone para varias cosas. Puede disponer estas utilidades para capitalizarlas, para pagarle premios a sus gerentes o también para entregárselas a sus trabajadores, ¿ya? Por lo tanto, la utilidad cae en un mismo saco completo. No existen utilidades para los trabajadores, no utilidades para el gerente o dueño, o no utilidades para capitalizar. Pero para el retiro. Es que el hecho de pagar es un retiro. Cuando tú le pagas al trabajador, igual es un retiro. Se lo pagas o a los gerentes o al dueño como dividendo, o también se lo pagas al trabajador en la participación de utilidades. Esa es mi duda que pudiera generar un conflicto, ¿te fijas? Muchas gracias, diputado Romero. Sí, Presidenta, sí, diputado Ulloa. Sí, ahora me voy a referir al fondo de este tema, por su intermedio, Presidenta, porque hay algunas indicaciones que dicen relación con la idea de mejorar esta norma. Ahora, esta norma es trascendental porque evidentemente la Corte Suprema estima, ¿cierto?, que las instituciones de salud provisional privada deben pagar lo adeudado producto de los cobros indebidos, ¿cierto? Ahora, la sanción en caso de ocultar información, de retirar utilidades mediante subterfugio, engaño, etcétera, etcétera, no es menor. Hoy día estamos viendo una ley que se llama de cumplimiento de obligaciones tributarias. Ha sido gran tema el tema de la elusión y evasión tributaria. Por tanto, no es la mala fe, es simplemente colocar un punto en el tema de que me parece inexistente la sanción de multa. Me parece la sanción de multa un saludo a la bandera, del punto de vista por cuanto no inhibe una conducta en la cual se puedan retirar estas utilidades en forma de subterfugio o en forma de elusión por parte de esta obligación. Me parece que la inhibición propuesta por el Ejecutivo en torno a una simple sanción de multa me parece que es insuficiente. Más aún, por su intermedio, Presidenta,
cuando esta sanción está en el artículo 7º, pero el artículo 7º dice relación con, o sea, es decir, la entrega maliciosa de información falsa en el cumplimiento de los planes de pago y ajuste, ahí está la sanción, pero la sanción está en el, está mal puesta, está puesta la sanción penal, la entrega maliciosa, está puesta en la entrega maliciosa de información y no en el hecho principal, que es el retiro por medio de subterfugio de utilidades que incumplen la razón principal producto de lo cual estamos legislando esta ley corta. Eso es, presidente. Muy Me buen parece que es punto, insuficiente. diputado Ulloa. Yo creo que el Ejecutivo tiene que recoger esto porque creo que es significativo lo que acaba de manifestarse acá. Y creo que va en una mirada constructiva, o sea, recoger una norma que ya tenían puesta en otra parte, que era en algo de menos importancia, y pues, yo creo que es necesario también replicarlo acá, según lo que acaba de decir el diputado Ulloa. Yo confío plenamente que lo miró y lo buscó, pero me hace todo el sentido. El diputado Astudillo tiene la palabra. Muy breve, Presidenta, yo creo que este punto es fundamental si efectivamente queremos que la gente recupere rápidamente su dinero. Y felicito al diputado Romero por preocuparse de los trabajadores, pero creo que hay otros mecanismos para poder generar incentivos relacionados con las ventas y no tiene por qué ser un porcentaje de las utilidades. Por lo tanto, si efectivamente a la ISAPRE le está yendo bien, que le pague bonos en proporción a las ventas más que con el uso de utilidades. Gracias, diputada. Yo le hago la consulta al Ejecutivo a ver, diputado Ulloa, sí, es que eso pasa cuando tenemos tanto ruido en la sala que a veces nos cuesta entonces escucharnos. Si puede, no le entendió el Ejecutivo la pregunta, yo se la entendí, pero por favor, si se la puede... No, hace una observación. No hago una observación Exacto. porque evidentemente yo me sumé en reemplazo de la doctora Molina. Hay algunas indicaciones que tratan de mejorar la propuesta del Ejecutivo, pero a mí lo que me llama la atención es que nosotros tenemos que colocar el foco en sanciones que realmente apunten a evitar el incumplimiento de la obligación principal que tiene y que fraguó o que dio origen al presente proyecto, que es que los deudores paguen, ojalá en el menor plazo posible, y no eluden la obligación de retirar utilidades y de no pagar. Punto. ¿Qué sanción propone el Ejecutivo? Propone una simple sanción de multa. A ver. No. Ya, Ya, punto. Yo propongo una sanción distinta. ¿Por qué? Porque la sanción distinta que en principio se ríen, usted la colocan en el artículo 7 y no en el artículo 6, donde está la obligación principal. Y la colocan en el artículo 7 respecto de la simple información. Claro. Respecto del plan de pago y de ajuste, etcétera. Pero no ponen el foco en la verdadera conducta, comillas, criminal, que sería evadir la obligación por medio de subterfugio o de actos maliciosos de eludir la obligación de no retirar utilidades. ¿Me entiendes? No sé si bastante claro. ¿Fue bastante claro? Sí. Lo va a responder el Punto. Ejecutivo. Presidenta, por su intermedio, respecto a lo que dice el diputado Ulloa, el artículo 6 contiene todo un procedimiento sancionatorio que va a estar a cargo del superintendente, en el cual el superintendente puede tomar medidas en caso de que se tome conocimiento de una intención de retiro de utilidades o del retiro propiamente tal, sin haberse hecho el pago de la deuda. Y en ese sentido, dentro de los incisos del artículo 6º, se hace mención a algunas de las medidas que podría tomar, que van desde retención de dineros o depósito de las ISAPRES, prohibición de realizar transacciones de acciones, bonos o debentures, y cualquier otra medida necesaria para evitar lo que está planteando el diputado Ulloa. Entonces, desde el Ejecutivo consideramos que se recoge la aprehensión que nos están presentando ahora en la comisión. Gracias, Presidenta. Presidenta, Sí. yo no quiero, no quiero criticar la posición del Ejecutivo, yo quiero mejorar la posición del Ejecutivo. Entiendo que lo que propone el Ejecutivo da cuenta de este tema y propone una sanción de multa. Yo lo que estimo conveniente es elevar la sanción. Hay propuestas, por lo menos de la diputada Astudillo, de equipararlo a pena de cárcel, de presidio menor en su grado máximo, que es inclusive en algunas propuestas del Ejecutivo está incorporada esa misma pena, por ejemplo. Entonces, la contradicción que yo veo legítimamente es porque no hacer más inhibitoria la conducta principal, que es evitar el pago retirando utilidades en forma de subterfugio y tratando de evitar con una pena mayor a la propuesta por el Ejecutivo, que es pena de multa. Esa es mi consulta. Gracias, diputado Ulloa. Diputado Lilayú. Yo ya
veo que hay legítimas preguntas en relación a las sanciones. El diputado Ulloa habla de cárcel, sí, efectivamente, pero yo creo que eso es competencia, tengo entendido, de la Comisión de Constitución y no de nuestra comisión. Muchas gracias, diputado Lilayú. A ver, para que retomemos y podamos seguir avanzando. Entiendo la reflexión y no sé cómo la responden ustedes, en el sentido de que lo que señala es que habría como mayores sanciones en espacios que tienen que ver con la información más que con las acciones mismas, ¿no? O sea, tiene que ver con eso. Pero, perfecto. Si está, si lo pueden, para que lo terminemos de zanjar, por favor. ¿Le quedó claro al diputado Ulloa o persiste la inquietud del diputado Ulloa como que hay algo sin resolver Sí, aquí? no, sí, lo que plantea el diputado Ulloa lo entendemos, pero entendemos también que para hacer efectivo el pago de la deuda, más que iniciar un procedimiento penal para sancionar a quienes retiren los fondos o sea, las utilidades o los dividendos, lo que se necesita son medidas que pueda aplicar el superintendente para evitar las transacciones de dinero. Pero a lo que voy, o sea, como pueden ser carriles distintos, pero lo que nosotros velamos es por el pago de la deuda a los afiliados y lo que para eso fue el procedimiento sancionatorio que se estableció. Establecer una pena de cárcel podría ser, o sea, no sé si es que es otro carril. Eso. Muchas gracias. Con esto, presidente, Sí. con esto termino Por favor, respecto a este punto, cerremos el respecto a este punto. No, para desmitificar, por ejemplo, por su intermedio, lo que dice el diputado Lilayú, el proyecto trae penas de cárcel en otro artículo, por si acaso, para que entendamos que se puede incorporar penas de cárcel en este tema. Eso en primer lugar. En segundo lugar, insisto, me parece que es mejorable el proyecto, inhibiendo de una manera mucho más satisfactoria, sin perjuicio de las facultades que efectivamente reconozco tiene el superintendente. Esto se trata de mejorar y de inhibir. Punto. Eso es todo. Muchas gracias, diputado. Hecho el punto, ¿cierto? Creemos que sí hay penas de cárcel, pero creo que esa sería una nueva, o sea, no está la instancia en este minuto para hacer ese cambio. Quedan otras instancias que podríamos verlo, pero creo que debemos avanzar. Pero creo que se ha puesto un buen punto, que es un punto importante, sobre todo, y eso es la aclaración de que sí recoge penas de cárcel en otras partes del proyecto, porque para que no es que vayan por cuerdas tan distintas como se había señalado. Sí, diputada Astudillo. Sí, dos cosas. Nosotros en dos indicaciones que presentamos, de hecho en conjunto con usted y otros diputados de esta comisión, van en la lógica de lo que plantea el diputado Ulloa, que vienen en el artículo 7 y otros más adelante. Y la verdad es que quiero reforzar el punto de lo que decía el colega, porque muchas veces vemos que las multas son más baratas que cumplir las obligaciones. Nos pasa constantemente con las empresas grandes. Prefieren pagar la multa incumpliendo la ley porque les sale mucho más conveniente económicamente. Y yo creo que es momento también de poner freno a esto, porque sabemos que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo y la ley de delitos económicos y todo lo que comentaba el diputado Ulloa justamente está tratando de subsanar todo este tipo de cosas. Entonces tenemos una oportunidad acá también de dejarlo establecido para para que la ley sea pareja. Muchas gracias, diputada Astudillo. Ay. Bueno, para seguir avanzando, ¿cierto? Acá tenemos un grupo de indicaciones, se repite la misma dinámica. Yo, como ya lo he dicho, yo las declaro admisibles. Si alguien quiere reclamarla, el diputado Romero va a reclamar la admisibilidad, pero quizá... Sí, diputada, pero perdón, antes, diputada Cariola, estoy más allá de referirme a esa indicación en particular, es la situación que se nos repite con varias indicaciones que vienen, sí, diputada Cariola. Presidenta, por lo mismo, lo que pasa es que yo creo que esta práctica de declarar todas las indicaciones en una ocasión y meterlas todas en un mismo saco, me parece que no permite la posibilidad de dar el debate en particular de cada una de ellas. Yo, por ejemplo, creo que la indicación 125, de la que soy coautora junto con otros parlamentarios, incluido usted, la diputada Astudillo, Molina y el diputado Palma, es una indicación absolutamente admisible. Entonces, si la dinámica va a ser aplanadora,
y que acá se declara inadmisibilidad y se pide inadmisibilidad de todas las indicaciones y se votan de una, finalmente creo que lo único que ocurre con eso es que se coarta el debate. Y me parece que, claro, y ese yo no creo que sea el espíritu de esta conversación, podemos tener opiniones distintas. Y en relación a esto, acaba de darse un debate respecto de si es conveniente o no el retiro de utilidades, si se tiene que prohibir o no. O sea, está bien, esa discusión es válida, el diputado Romero ha presentado su opinión al respecto, yo tengo una opinión distinta, pero me parece, Presidenta, que en ese sentido podemos tener la posibilidad al menos de dialogar. Sí. O sea, yo no estoy de acuerdo con que se metan las indicaciones en un saco y que se diga todas estas son inadmisibles y el Ejecutivo tiene derecho No era eso a lo que- plantear su opinión, pero eso no significa que es una decisión. Y si la comisión toma una decisión distinta porque no le hace sentido, está bien, pero por lo menos que nos den la posibilidad de explicar cuál es el sentido, porque yo creo que al menos esta indicación es totalmente admisible. Sí, diputada, yo concuerdo con usted y es lo que estaba señalando. Acá hay una serie de indicaciones que por la lógica que hemos venido dando, yo las voy a declarar admisibles, van a reclamar la admisibilidad y se van a votar, pero yo quiero señalar, y a eso iba al punto, de que es muy importante hacer más allá de que eso ocurra, porque los puntos que traemos acá, y me iba a referir justamente a las indicaciones que vamos a ver, que compartimos, ¿cierto?, autoría, y que dicen relación con algo que ya hemos venido planteando en otras instancias de esta discusión, que tiene que ver con esto de mirar a las ISAPRES como entes aislados y toda su situación económica y financiera como entes aislados. Y en ese sentido vamos a discutir y pelear las indicaciones en que pedimos ampliar también estas responsabilidades a los grupos económicos relacionados. Y esta es una indicación también firmada por varios diputados de esta comisión. Entonces, yo me estaba adelantando porque ya vimos esta dinámica un poco de aplanadora que está pasando con esta forma de declarar inadmisible. Pero son puntos importantes de parlamentarios de esta comisión y por tanto el debate tiene que estar más allá de que se pida la inadmisibilidad y termine, y porque ahora nosotros vemos la posibilidad también de reponerlas en otra instancia. Entonces, enseguida le doy la palabra al subintendente. Vamos a hacernos cargo de estas indicaciones, más allá de que en cada uno de ellas se la terminen o no declarando inadmisible, pero vamos a darle espacio porque son puntos importantes y sensibles que al menos queremos que queden claramente plasmados. ¿Quién me pidió la palabra? ¿Usted, ministra? No. Perdón, diputado Lilayo, le doy la palabra a usted y después... Usted empezó a explicar lo mismo que iba a decir yo. Yo estoy totalmente de acuerdo con la diputada Carol Cañola. Yo creo que es muy fácil para todos nosotros haber aplicado todos sabemos y hay muchas indicaciones que probablemente son inadmisibles, pero quisimos seguir adelante porque a mí el debate, y no solamente el debate, nosotros aprendemos mucho. Así es. Todos aprendemos y la gente lo está viendo, también está aprendiendo cómo se hacen las leyes, cuál es lo difícil de pensar en lo... Aquí no todo... Yo conversaba con mi asesor legislativo que de repente en leyes no todo es negro y blanco. A mí me gusta el gris. Siempre me ha gustado el gris porque da para todo. Cuando hablamos de negro o blanco, eso es admisible o no admisible, la parte legal, yo entiendo a los abogados. Pero yo estoy totalmente de acuerdo con y suscribo lo que hizo la diputada Cariola. Muchas gracias, diputado Lilayo. Diputado Romero. Presidenta, mire, aquí no se trata de frenar la discusión, pero todos tenemos bastante claro, al menos y los que juramos o prometimos cumplir con la Constitución desde que fuimos nombrados, a respetarla. De hecho, muchos votaron en el último plebiscito a favor de que se mantuviera esta Constitución. El respeto a la Constitución es un punto que es infranqueable para todos nosotros. ¿Ya? ¿Ya? Entonces el tema es el siguiente, ¿no? Hablando bien en serio en esto. Yo podría presentar en este minuto una indicación que diga a cada afiliado se le devolverá la plata mañana en 24 horas y puedo hacerme el lindo frente a todo Chile. Yo personalmente hablo de mí. Pero ese tema genera que el resto de los parlamentarios, que yo veo acá varios que son incluso oficialistas, y dicen, no, sabes que esto es inconstitucional, no lo puedo votar a favor. Entonces lo que se está dando acá no es un debate, sino que nos están arrinconando a los buenos y a los malos. Esto yo ayer lo planteó el diputado Eo y eso está mal. Debatamos realmente si queremos nosotros mejorar la norma y le pedimos al Ejecutivo que de hecho tiene una sentencia favorable motivada por senadores que son de los partidos de los mismos diputados de esta comisión, que buscaron precisamente a través del Tribunal Constitucional que les dijeran que los parlamentarios no pueden intervenir en materia de seguridad social. Entonces, yo lo que le quiero decir, presidente, aquí no se trata de cortar el debate, sino que seamos, por lo mío, en el caso mío, yo no presenté indicaciones porque sabía de esta limitación. Ahora, quiero conversar y por eso planteo una pregunta para ver si el Ejecutivo la puede tomar porque le corresponde a él. Y en eso cuenta con todo, yo creo que todo el apoyo de la Comisión. Pero seguir insistiendo en estas indicaciones inconstitucionales, lo que hace es retrasar la discusión, no aporta en nada. El Ejecutivo lo estamos poniendo frente al país
para que tenga que dar explicación la ministra que está tratando de sacar algo que yo ya dije hace un rato. No es de su agrado de ninguna de las personas del oficialismo. Entonces, esto yo creo que sinceramente le hace mal a la conversación, no aporta. Eso está mal. Y yo creo que corresponde, Presidenta, que se discuta la admisibilidad y lo que sea admisible se conversa. Acá hay una votación separada, está perfecto, pero lo que es inadmisible va a ser siempre inadmisible. Gracias. Muchas gracias, diputado Romero. Nos quedan, perdón, diputado Celis. Sí, Presidenta, yo antes del fallo del Tribunal Constitucional, yo también había presentado indicaciones y frente al pronunciamiento del fallo del Tribunal Constitucional, por cierto que las retiré. Entonces, en ese mismo sentido, yo me adhiero a lo que dice el diputado Romero. No vale la pena discutir indicaciones cuando ya el Tribunal Constitucional fue claro. Dijo que eran propios de materias de seguridad social y eso le corresponde al Ejecutivo. Entonces no es que uno no quiera debatir, sino que hay que ser responsable y serio. Eso es propio y le corresponde al presidente de la República. Entonces, lamentablemente, no es que queramos limitar la libertad de expresión, no, sino que eso no es propio de nosotros. Y por eso mismo, ustedes legítimamente fueron al Tribunal Constitucional, el Tribunal falló para ustedes, está bien, y en ese mismo sentido yo voy a pedir también, siempre cuando haya una indicación que diga relación con la seguridad social, que se vote si es constitucional o inconstitucional. Eso es todo. Muchas gracias, diputado Celis. Diputada Astudillo. Bueno, considerando que ese es como el ánimo y sabemos que hay una mayoría clara en rechazar todas las indicaciones que hemos presentado, quiero pedirle al Ejecutivo si pudiera reconsiderar algunas que son muy importantes para nosotros y poder a lo mejor darnos un tiempo de postergar estos artículos que están generando polémica y ver si es que se puede redactar y se puede considerar alguna de las propuestas que nosotros hicimos y patrocinarlas como Ejecutivo. Muchas gracias, diputada Astudillo. Superintendente, le doy la palabra y, perdón, nos quedan 10 minutos para que termine la sesión, pero está sonando la sala con falta de quórum. Entonces eso nos tiene un poco preocupados. Y nos quedan 10 minutos. Superintendente. Gracias, Presidenta. Sí, lo que pasa es que, a ver, voy a tratar de ordenar, al menos en mi mente, la discusión, ¿no? Porque el artículo 6 lo que busca, y aquí voy a reforzar lo que planteó ya la representante de la SECPRES. El artículo 6 se refiere a materias de orden administrativas y elementos que se le otorgan a la superintendencia para disuadir cualquier eventualidad que pueda existir en términos de retiros de utilidades que estarían prohibidas por la ley, ¿ya? Distinto en el caso del artículo 7, que ante el establecimiento de un evento como por ejemplo la entrega de información falsa, que obviamente es una situación más grave aún, se puedan considerar elementos penales que están y son ajenos a el ámbito administrativo que nos compete como superintendencia. Hago esta distinción porque quiero despejar un poco la discusión. Y además, porque uno puede decir a lo mejor es mucho o es poco el porcentaje y es o no efectiva la disuasión. Esa es una discusión. Pero otro tiene que ver con si es que podemos o no aplicar en el ámbito penal, y siendo que este artículo se refiere al ámbito de acción de la superintendencia, obviamente que no tiene ningún sentido ni efecto disuasivo desde esa perspectiva. Y lo otro es que las indicaciones que ustedes plantean apuntan a, entendiendo el fondo, apuntan a atribuciones que nosotros no tenemos. Por tanto, bajo ninguna circunstancia podríamos siquiera observar lo que ocurre aguas arriba, porque nosotros no tenemos tuición respecto a los grupos relacionados aguas arribas. Es más, no tenemos atribución, y es parte de lo que aspiramos tener en algún momento, sobre los prestadores relacionados. Nosotros ni siquiera podemos observar las cuentas de los prestadores relacionados, que sería una aspiración mucho más coherente con el rol de la superintendencia que observar aguas arribas, ¿ya? Porque para eso hay otra institucionalidad que es la CMF. Entonces, incluso aprobándose la indicación, sería impracticable, porque no es parte del ámbito de nuestra atribución. Eso es. Muchas gracias, superintendente. Vamos a
Perdón, ay, no lo veo. Presidente. Sí, diputado Ulloa, sí. 10 segundos. Escuché con atención al superintendente por su intermedio, pero en nada obsta, creo yo, a pesar de su explicación, a la mejoría disuasiva o inhibitoria respecto de la conducta. Sí. Son cosas distintas, sí. Pueden ser puntos distintos. Vamos a suspender la sesión acá porque están llamando a la sala por falta de quórum y nos quedan 8 minutos, entonces no tiene mucho sentido. Y nos reencontramos a las 3. Yo quería pedir el acuerdo de atrasarlo levemente porque voy a estar terminando una comisión, o sea, no alcanzo a desplazarme de una sala a otra tan rápido, digamos, o sea, ¿le parece 3:30? Porque de verdad tengo que presidir una investigadora entre medio. Ya, están todos de acuerdo a las 3:30. Entonces, se levanta la sesión, nos vemos a las 3:30.